Verdaderamente necesitaríamos mucho tiempo más que una semana para cubrir el tema en el cual nos embarcamos. Imagínense, estudiar la vida, el carácter, las debilidades y triunfos de cada uno de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. No es un tema corto ni fácil. Y llevamos una semana de estar juntos y solamente hemos cubierto Rubén, Simeón, Leví y Judá, 4 de los 12. Y nos queda esta noche y mañana el tema final. ¿Cómo hacemos? Tendré en esta noche que darles por lo menos una cápsula pequeñita de cada uno. ¿O preferirían que dedique el tiempo a estudiar uno más y nos quedamos en blanco con los demás? ¿Creen ustedes que será mejor que por lo menos hable unos 5 o 7 minutos de cada uno, dando una idea aunque sea, y dejarles a ustedes con el deseo de seguir investigando sobre cada uno de ellos? No nos quedará otra alternativa, ¿no es cierto? Bueno, para aquellos que les gusta conseguir las grabaciones, yo tengo un sermón de cada uno de los 12 hijos de Jacob. Así que los que no completen aquí, pues los pueden pedir, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Bien, vamos a ir a nuestro pasaje central, el capítulo 49 del libro de Génesis, la profecía de Jacob. Aquí el patriarca, por inspiración divina, describe el carácter de cada uno de sus hijos. Y fíjense ustedes algo interesante. De alguno de ellos no se dice mucho, pero se nos da descripciones gráficas, se nos pinta un cuadro, a veces con una sola palabra, de lo cual se puede deducir mucho. Por ejemplo, hay varios de sus hijos que Jacob los compara con distintos animales, criaturas creadas por Dios. Por ejemplo, a Judá se lo compara con un león. A Isaacar, que está en el versículo 14, se lo compara con un asno fuerte. A Dan, que está en el versículo 16, se lo compara como una serpiente. A Neftalí, en el versículo 21, como una cierva suelta, una gacela. A Benjamín, en el versículo 27, con un lobo arrebatador. Ahora noten ustedes que estas figuras, comparándolos con animales, nos dicen mucho, porque no es lo mismo una persona con un carácter como el de un león a otra persona con un carácter como el de una cierva suelta. No es lo mismo una persona fuerte como un asno fuerte a un lobo arrebatador o a una serpiente. Describen cosas muy distintas, caracteres completamente distintos y a veces opuestos los unos a los otros. Sin embargo, cada una de estas descripciones tiene que ver con el carácter de uno de los hijos de Jacob. Y les voy a decir algo más, y este es nuestro clímax. Esto hubiese sido lo hermoso de poder llegar, no más que el tiempo no nos va a permitir. Yo lo que quería hacer al final del estudio de los 12 hijos de Jacob era mostrarles que cada una de las facetas del carácter de cada uno de los 12 hijos es una descripción de una parte del carácter del Señor Jesucristo. Eso es lo más hermoso de todo. Cada una de esas descripciones tienen que ver con una parte del carácter inmaculado, hermoso, maravilloso de nuestro Salvador, Jesús. Y se necesitan muchas imágenes
para describir a Cristo, porque Cristo en la Biblia es el Cordero, pero también es el león de la tribu de Judá. Y ustedes dirán, bueno, yo puedo ver que también Jesús es el asno fuerte por su humildad, ¿no es cierto? El pollino, humilde. También Jesús es como un lobo arrebatador que viene de allá de la selva y baja de la montaña al valle a arrebatarle la presa a Satanás y a llevársela de vuelta con él. Jesús es el lobo que arrebata su presa de Satanás. Pero ¿podríamos comparar a Cristo con una serpiente? ¿Saben ustedes que aún la serpiente es símbolo del Señor Jesús? ¿Recuerdan la serpiente que se alzó en el desierto? Y Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún la serpiente puede representar a Cristo. ¿De qué manera? Si la serpiente es símbolo de Satanás, si la serpiente es símbolo del archienemigo de Dios, la serpiente es símbolo de pecado, de engaño. Bueno, Jesús sobre la cruz del Calvario fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sobre la cruz del Calvario, Él fue la serpiente, el pecador más terrible, más grande que haya vivido sobre este planeta. Eso fue el Señor Jesús, aunque nunca cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Sin embargo, cargó los pecados de todos nosotros. Así que aún la serpiente lo puede representar. Bien, vamos a ver entonces algunas de las características de estos hijos y sus caracteres, aunque son tantos y tan distintos, y la historia tan bonita de cada uno de ellos, ver cómo triunfaron. Antes de entrar en eso, les digo algo más. También ciertas cosas específicas de cada tribu representan parte del ministerio de Cristo en favor de la salvación del ser humano. Por ejemplo, la tribu de Leví con el sacerdocio, según hemos visto, representa el sacerdocio de Cristo Jesús en el santuario celestial. La tribu de Judá, de donde salieron todos los reyes de Israel que gobernaron al pueblo de Israel, también representa la obra de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. La tribu de Isaacar, un asno fuerte, representa a Jesús como manso y humilde de corazón. Bien, vamos entonces directamente a cada uno de estos hermanos, aunque sea decir un poquito de cada uno de ellos. Luego haremos un paréntesis y entraremos, lo que voy a dar ahora es el tema de anoche. Luego del paréntesis entonces entraremos en el tema que corresponde a hoy, que son las tribus perdidas. ¿Por qué se perdió una tribu? Vean qué interesante. Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 salieron 12 tribus. Pero cuando usted lee la lista en el libro de Apocalipsis, siempre hay 12. Pero hay uno de los hijos de Jacob que no está mencionado entre los 12 y otro tomó su lugar. Ahora miren qué interesante. Entre los 12 apóstoles del Cordero también hubieron 12. Pero cuando usted lee la lista final, recuerde que hay uno que cayó de su puesto. Judas no tendrá su nombre escrito en los cimientos de la ciudad de Dios. Otro tomó su lugar. Qué interesante. 12 hijos de Jacob, uno cae y otro toma su lugar. 12 apóstoles, uno cae y otro toma su lugar. Eso
es más que casualidad. Forma parte del plan de Dios para enseñarnos lecciones a nosotros. Y en esta noche, en nuestro segundo tema, vamos a ver la razón por la cual se pierde una de las tribus y uno de los hijos de Jacob no tiene su nombre escrito en la ciudad de Dios. Cuidado, porque puede ser que algunos que pertenezcan al pueblo de Dios y sean contados entre las tribus de Israel, tampoco logren que sus nombres estén en las columnas de oro del templo celestial. También ellos podrán perderse. ¿Por qué? Esa será la segunda parte de nuestro tema. Muy bien. Vimos a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Sigamos con Zabulón, versículo 13. Zabulón, versículo 13. Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Interesante, el nombre Zabulón, según descubrimos nosotros en Génesis capítulo 30 y versículo 20, Zabulón fue el sexto y último hijo de Lea. Y dice el versículo 20, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Todavía Lea, deseando que su esposo la ame, deseando que su esposo esté con ella. Qué historia más triste, ¿verdad? El haberse prestado para un engaño. Toda su vida tuvo que estar pagando eso. Ahora, sin embargo, hermanos, aun cuando uno comete un error en el matrimonio, una vez que se ha solidificado ese matrimonio, en el plan de Dios no hay lugar para otra esposa. Lo que hizo Jacob, algunos lo justificarían diciendo, bueno, a él lo engañaron, lo que él hizo fue trabajar 7 años más para casarse con la otra hermana, con Raquel. Pero hermanos, él ya estaba casado, y en el plan de Dios no había lugar para una segunda esposa. Y algunos dicen, pero qué cruel, si a él lo engañaron. Sin embargo, Dios no conoce el matrimonio múltiple, nunca estuvo dentro de su plan. Y es justamente el haber tenido más de una esposa lo que causó tanto problema en ese hogar, tanta división, tantos celos, tantas peleas, tantas contiendas. Hubiese sido mejor cargar su cruz, y Dios, si Él le hubiese pedido, le hubiese dado amor para esa esposa, que buscar casarse con una segunda esposa. Pero bueno, los hombres también cometen errores, y por eso la Biblia registra esos errores para que nosotros aprendamos de eso. Sin embargo, Jacob reconoció que Lea era su esposa legítima, porque a la hora de morir Lea, pidió que fuese enterrada en la tumba familiar, en la tumba que había comprado Abraham. ¿Se acuerdan? La cueva de Macpela. Yo tuve el privilegio de visitar en más de una oportunidad la cueva de Macpela, allá en Hebrón, y todavía está el sepulcro de Abraham y su esposa Sara, el sepulcro de Isaac y su esposa Rebeca, y allí está el sepulcro de Jacob y su esposa Lea. Raquel no fue enterrada allí, ella está enterrada en el camino, cerca de Belén. Jacob reconoció que ella era verdaderamente su esposa legítima. Bueno, Lea le pone, no me puedo demorar tanto tiempo en cada uno, si no, no los voy a cubrir todos. Lea le pone por nombre Zabulón, que quiere decir morada, habitación. Ahora morará mi esposo conmigo. Y cuando Jacob le da la bendición final, le dice, Zabulón en puertos de mar morará, habitará. O sea que otra vez hace un juego de palabras con el nombre de Zabulón para decirle, tú te llamas habitación,
pues habitarás en puertos de mar. Puerto de naves será el lugar de tu habitación, y tu límite será hasta Sidón. Si queremos describir el carácter de Zabulón, yo le pondría como título el aventurero, el viajero. Aquí dice, habitará en puertos de naves. Pero eso da a entender que Zabulón viajaría a través del mar. Es más, en la bendición de Moisés se muestra más claramente lo que esto significa. Moisés habló un poco más y amplió la bendición de Jacob, refiriéndose a lo mismo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, donde están las bendiciones finales de Moisés antes de su muerte, antes de que las tribus entrasen a tomar posesión de Canaán, vean lo que dice Moisés con respecto a Zabulón. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 18. De Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, ¿cuando qué? ¿Cuándo qué? Cuando salieres. Noten, la alegría de Zabulón es la salida, o sea, el viajar. Por eso él habitaba en un puerto, y a través de ese puerto hacía comercio con distintas naciones y ciudades. Y vean cómo sigue diciendo: y tú, Isacar, en tus tiendas. Vean la diferencia. Isacar se alegra quedándose en sus tiendas, mientras que Zabulón se alegra saliendo. Versículo 19. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Chuparán la abundancia de los mares. ¿Notaron eso? Otra vez Zabulón entra o se lo explica en conexión con el mar, con el puerto de mar y con las salidas. Zabulón es el aventurero. Ahora, hay tanto que decir de Zabulón, su carácter y su desarrollo y la historia de las tribus. Nosotros descubrimos a través de este pasaje que él sería un misionero que llevaría la verdad del Evangelio de Dios a otros pueblos y naciones. No se olviden que en la Biblia el mar es símbolo de muchedumbres, pueblos, naciones, tribus y lenguas. Y Zabulón, se dice aquí, llamarán a los pueblos a su monte. ¿A cuál monte? ¿Cuál es el monte de Dios? El monte de Sión, donde están los 144,000. Dice, llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia. A través de Zabulón y su contacto con los pueblos y las naciones con las cuales iba a entrar en negocios, otros llegarían a conocer al Dios verdadero y llegarían a conocer la promesa de que algún día Dios enviaría el Mesías para darle salvación y vida eterna a su pueblo. Zabulón entonces es el viajero, el aventurero, el que le gusta salir, el que se alegra yendo lejos, visitando distintos lugares. Ahora, la tribu de Zabulón se destaca tremendamente, hermanos, y no es raro encontrarla en esa gran batalla de Meguido de la cual hemos hablado, la batalla de Débora, porque esa batalla es un símbolo, un tipo de la gran última batalla del tiempo del fin, de la batalla de Armagedón, porque Armagedón es monte de Meguido, y allá en Meguido hubo una tremenda batalla, donde todos los pueblos, naciones de Canaán se unieron para pelear en contra del pueblo de Dios. Lo mismo que va a suceder en el tiempo del fin. Las naciones de la tierra se van a unificar. La ramera y sus hijas se van a dar la mano y van a hacer una sola coalición
para levantarse en contra de ¿quién? En contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Así sucederá en el tiempo del fin otra vez. Ahora vean ustedes el lugar que ocupa Zabulón en esa batalla de Megiddo. En Jueces, el capítulo 5, donde está el cántico de Débora, el cántico de victoria, dice el versículo 14: de Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón, ¿quiénes vinieron? Los que tenían, ¿qué? Vara de mando. O alguno que tenga la versión de Valera 1909, ¿qué dice en Valera 1909? La versión antigua. En la del 60 dice los que tenían vara de mando. Pero alguna otra Biblia que diga distinto. A ver, léanlo. ¿Qué dice la suya, hermana? El versículo 14, la última parte. ¿Sí? Muy bien. Esa es Valera de 1909. Dice punzón de escribientes. Vara de mando o punzón de escribientes. La tribu de Zabulón se destaca en la historia del pueblo de Israel como una tribu de literatos, de artistas, de gente estudiada, gente dirigente, o sea, con vara de mando y con punzón de escribiente, o como dice la versión antigua, con pluma de escritores. Vinieron aquellos que dirigían el pueblo. Pero vean qué bonito lo que dice de Zabulón en el versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Qué hermoso descubrir que la tribu de Zabulón estuvo dispuesta en esa batalla a ir a lo más recio de la lucha, a lo más terrible. Allá expusieron su vida hasta la misma muerte. Entre los dirigentes del pueblo, entre aquellos que tenían punzón de escribientes y vara de mando, se arriesgaron para defender el honor de Dios y defender el lugar de su pueblo en el tiempo del fin. Hay otra mención, y voy rápidamente a saltear las demás, una más, en Primera de Crónicas, capítulo 12, y versículo 33. En ese ejército de David, y no olviden que David es símbolo ¿de quién? De Cristo. Por lo tanto, el ejército de David es símbolo del ejército ¿de quién? De Cristo Jesús. En el ejército de David, donde él llamó a los hombres para que viniesen a la batalla a defender el honor del pueblo de Dios en contra de los enemigos del pueblo de Dios, dice el versículo 33, Primera de Crónicas 12:33, de Zabulón vinieron 50,000 hombres que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Vean ustedes qué hermosa característica de la tribu de Zabulón, la más numerosa. Si ustedes leen el resto del capítulo, algunos mandaban 200 hombres, otros mandaron 500, otros mandaron 20,000, otros mandaron 800, pero de la tribu de Zabulón, 50,000 hombres, la más numerosa, la que tenía más representantes en el ejército del rey David para defender al pueblo de Dios. Y no eran hombres cualquiera, dice que eran hombres prestos para la guerra, bien armados, habían planificado con tiempo la ayuda que iban a dar al pueblo de Dios. Y estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Qué hermosa característica, sin doblez de corazón. ¿Quién estará dispuesto en este tiempo del fin, cuando Dios llama a sus hijos a formar parte de su ejército? Y esta noche cantábamos allí en la recepción del sábado,
Un cantito que le gusta tanto a mi niño, que dice: aunque no soy de la infantería, de la caballería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús. Jesús está llamando a sus soldados a formar parte de su ejército, para pelear contra el mal. ¿Quién estará dispuesto a tener el carácter de la tribu de Zabulón en este tiempo del fin? ¿Quién codiciará tanto el carácter de Zabulón que estará dispuesto a poner en peligro su vida por amor de Cristo, de su verdad y de su pueblo? ¿Quién estará dispuesto a pelear, como dice aquí, con corazón no dividido, listo para la guerra? Realmente características hermosas. Es un hombre valeroso, Zabulón, un hombre aventurero, arriesgado, se larga a la batalla. Así como le gustaba viajar, conocer nuevos lugares, también estaba dispuesto a poner esa parte de su carácter de aventurero, sin miedo alguno, en lo más rudo de la batalla. Y esa misma mente aventurera le da el privilegio de poder escribir. También en el pueblo de Dios, en el tiempo del fin, se necesita gente de la tribu de Zabulón, con la vara del mando, que sepa dirigir, y con la pluma de escritor, que sepa guiar a los pueblos y a las multitudes, para que se cumpla la profecía de Jacob, que dijo: y llegarán tus confines hasta lo lejos del mar, que a través de la página impresa pueda llegar el Evangelio hasta los rincones más remotos de la tierra. Qué bonita descripción de aquellos que dedicarán su vida a escribir el mensaje de salvación para que llegue a corazones de otros. Bien, es todo lo que puedo decir de Zabulón. Aunque hay mucho, mucho más que hablar, pero el tiempo no lo permite. Vamos al próximo hijo de Jacob. Después de Zabulón se menciona a Isacar. Isacar. Dice el versículo 14: Isacar es asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Así dice la versión Valera del 60. En la versión Valera de 1909 dice: echado entre 2 tercios. Asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, o aquí dice echado entre 2 tercios. Me interesó ver el original en esa expresión para ver qué era lo que realmente quería decir, y lo busqué en el idioma original, en hebreo, y descubrí que esa expresión que se traduce aquí recostado en los apriscos o echado entre 2 tercios, dice literalmente en hebreo acostado por las 2 cargas. Acostado por las 2 cargas. O sea, es un asno tan fuerte que no le ponen una carga, sino a los 2 lados. Y lo cargan tanto y tan fuerte que se recuesta para descansar. Dice el versículo 15: vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Agachó su hombro para llevar carga. Vean qué descripción más interesante. Un asno fuerte que se agacha para llevar doble carga. Puede llevar cargas pesadas. Esto nos habla de un carácter con mucho aguante, de un carácter de sacrificio y un espíritu dócil y manso. Ahora, hay un peligro dentro de aquellos que tienen ese carácter, ese temperamento. Son dóciles, son mansos, aguantan todo lo que viene, son fuertes para llevar las cargas del pueblo de Dios. Pero hay un peligro.
El asno es muy obstinado. Cuidado con aquellos que son mansos y humildes, pero a veces son así como los caballos que solamente pueden ver por delante, ¿no es cierto? Y son tan obstinados como el asno. A veces no quieren caminar hacia adelante por miedo y se recuestan. Se duermen en los apriscos. Vieron que el descanso era bueno. Vean qué carácter, qué temperamento tan especial describe esto. Gente que está dispuesta a trabajar. Gente que está dispuesta a cargar cargas pesadas. Que no tiene problema con agachar su hombro para llevar carga pesada. Pero que también muchas veces, aunque son muy trabajadores, son muy obstinados, con un carácter muy difícil de empujar hacia adelante. Interesante, en esa gran batalla que es tipo del Armagedón, se demostró la fortaleza y la capacidad de los de la tribu de Isaacar. Estuvieron dispuestos a llevar cargas pesadas. Jueces 5:15 dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Estuvieron con Débora en la batalla, valientes, listos a llevar la carga. No como otros, no crean que todas las tribus colaboraron en esta gran batalla. Hubo una tribu que no se presentó, la tribu de Dan. Interesante que los de Dan tampoco tienen su nombre escrito en una de las puertas de la ciudad de Dios. Los de Dan no se presentaron a pelear en la batalla de Meguido. En cambio, Isaacar estuvo con Débora, hombres valientes ayudaron en la batalla. Ahora, ¿dónde está el secreto de Isaacar? Noten que dice que su defecto vio que el descanso era bueno. Haraganería. O sea, le gusta el descanso. Sin embargo, en Primera de Crónicas, capítulo 7, Primera de Crónicas, capítulo 7, se menciona aquí algo interesante de los de la tribu de Isaacar. Aquí se mencionan los descendientes de Isaacar por sus familias. Isaacar tuvo 4 hijos, de los cuales se formó la tribu de Isaacar. Y entonces en el versículo 4 dice: había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres 36,000 hombres de guerra. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres valientes en extremo. Vean qué característica, valientes en extremo. Ese es el tipo de carácter, mis hermanos, que se necesita para el tiempo del fin. Y noten ustedes que en casi todas las tribus que hemos leído, todas culminan siendo hombres valientes para la guerra. Eso es lo que se necesita para este tiempo del fin en que estamos viviendo. Ahora, el secreto de Isaacar, hermanos, fue que aunque eran haraganes, aunque les gustaba el descanso y la tierra deleitosa, el amor por la vida fácil, y eso nos hace que no estemos dispuestos a usar nuestra fuerza para el beneficio de la causa de Dios. Saben que hay hermanos que tienen muchos talentos, pero porque les gusta la vida fácil y la tierra deleitosa, no están dispuestos a poner sus talentos al servicio de la causa de Dios. Sin embargo, los de Isaacar aprendieron su lección en el ejército del rey David. En Primera de Crónicas, capítulo 12,
Primera de Crónicas, capítulo 12 y versículo 32, se nos describe una característica muy importante de la tribu de Isaacar. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. No eran muchos como los de Zabulón, 50,000. Eran solamente 200, pero eran hombres de entendimiento, hombres líderes, porque dice que sabían lo que Israel debía hacer y sus hermanos estaban dispuestos a seguir lo que ellos decían. Esos son los líderes en el pueblo de Dios. Hombres que conozcan los tiempos en que estamos viviendo, hermanos. Aquí dice, entendidos en los tiempos. Mis hermanos, esto representa a hombres que en tiempo de apremio estaban dispuestos a llevar pesadas responsabilidades en la causa de Dios. Esta tribu de Isaacar representa a pilares, a columnas del pueblo de Dios. Hombres conocedores del tiempo difícil en que estamos viviendo. Hombres que están dispuestos a decirle a Israel lo que tiene que ser. Sabían lo que Israel debía hacer, lo hacían dando el ejemplo y también enseñaban a los demás el camino que debían seguir. Noten que los de Isaacar son una tribu especial. Yo estoy viendo solo las características positivas. Apenas si toco las negativas, tienen grandes defectos. El tiempo no nos permite estudiarlo, ¿no es cierto? Pero ojalá que ustedes se adentren en este estudio más profundamente, porque tiene que ver con el tiempo en que estamos viviendo. Entendidos en los tiempos, en los 144,000 sellados, habrá muchos de la tribu de Isaacar que serán líderes en el pueblo de Dios. Hombres valientes, entendidos en la época en que estamos viviendo, que llevarán la carga pesada del pueblo de Dios, dispuesto a ser columnas en el pueblo de Dios, que saben lo que Israel tiene que hacer y sus hermanos seguirán su dicho. Ojalá que haya algunos de Isaacar aquí en esta iglesia, ¿verdad? Que conozcan el tiempo en que estamos viviendo. El apóstol San Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13 y versículo 11, y esto conociendo bien el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. A Isaacar le gustaba el descanso, pero Dios dice, debemos conocer el tiempo en que estamos viviendo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo. Vistámonos de la armadura de Cristo para esta gran batalla final del Armagedón, entendidos en los tiempos. Y el apóstol Pablo le dice a los efesios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos, los días son malos. Conociendo bien el tiempo. Bien, eso es para Isaacar. Seguimos adelante. Vamos al próximo hijo mencionado allí en Génesis 49. Vimos a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón y Isaacar. Nos vamos a saltear el que sigue, que es Dan, porque de él hablamos en el próximo tema, después que hagamos
el receso, aquí entre medio, entraremos a estudiar la tribu de Dan, que es la que se pierde. Así que sigamos con Gad. Gad es el primer hijo de Silpa, la sierva de Lea. Recuerden que Lea tuvo 6 hijos, Silpa tuvo 2 hijos, son 8, entonces Bila tuvo 2 hijos, son 10, y Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín, hacen los 12. Así que Lea es la que más hijos tuvo, 6, entonces Silpa, su sierva, el primer hijo fue Gad. Vamos a ver por qué le puso el nombre Gad. Génesis 30, versículo 11, está el nacimiento de Gad. Y dice así, versículo 10, y Silpa, sierva de Lea, le dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, noten que los hijos de la sierva eran como hijos de la esposa de Lea. Lea es quien le pone el nombre. Dijo Lea, llegó la ventura. Y llamó su nombre Ventura. Eso es lo que quiere decir. Fortuna. Llegó la fortuna. Después de haber tenido ella 4 hijos, ahora hasta su sierva le da otro hijo varón. Así que dice, ¡qué alegría! Llegó la fortuna. Llegó la ventura. Y le puso como nombre Ventura. Así se llamaba. Ventura. Alegría. Fortuna. Suerte, si quieren llamarle. La suerte, la buena suerte. Así se llamaba Gad. Popularidad. Y fíjense que en la bendición que le da Jacob, dice Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Ejército lo acometerá. ¿Saben ustedes que la palabra ventura en hebreo es muy parecida a la palabra ejército? Solamente cambia una letra. Ventura o suerte con ejército. Así que aquí Jacob hace un juego de palabras. Le dice, tú te llamas Ventura, pero tu nombre se parece a ejército. Un ejército lo va a aplastar a él primero, pero después él se va a levantar y va a aplastar al ejército. Qué descripción tan interesante del carácter de este primer hijo de Silpa. Será vencido al principio, pero él vencerá al fin, saldrá victorioso. Si queremos describir el carácter de Gad, le llamaríamos el de buena suerte, la ventura, la alegría. Qué interesante el carácter que describe este nombre. En inglés le llamaríamos a Gad, let's have fun, vamos a divertirnos. Un carácter alegre, un carácter despreocupado, un tipo de carácter que lo único que quiere es divertirse, pasarla bien. Qué interesante el tipo de carácter que describe esto. Ventura, alegría, despreocupación. Hay muchos en el pueblo de Dios que tienen el carácter de Gad. Todo lo que les interesa son las diversiones. Están mirando el reloj para que termine el sábado porque después viene el social. Eso está como a mi hermanito menor cuando iba a la escuela. El pastor que abrió la escuela adventista había salido de vacaciones y entonces cuando regresó se encontró a mi hermanito que estaba en la escuela y le dice, a mi hermano le decían Rulo porque tenía un rulo grande aquí adelante rubio
de ojos azules. Y entonces le dice, Rulo, ¿también tú estás aquí en la escuela? Sí, pastor, le dice. Y entonces le dice el pastor, dime, ¿y qué es lo que más te gusta de la escuela? Y Rulo dice, los recreos. Lo que más le gustaba a él eran los recreos para poder salir a jugar. Un carácter despreocupado. No le interesa nada más que divertirse. ¿Cuántos jóvenes y cuántas señoritas en la iglesia tienen las características de Gad? Algunos dicen, bueno, esa es característica de todos los jóvenes. No necesariamente. El pastor me está haciendo señas de allá. ¿Termino con Gad y corto? ¿O termino ya? Ok. Vamos a cortar entonces aquí. Seguimos entonces. Ya está todo listo. Vean, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar aquí este tema. Los que quieran escuchar los demás hijos van a tener que conseguir de alguna otra manera, pero ya al bajar yo creo que vamos a tener que entrar en el otro tema, porque si no se nos va a ir la noche con todo esto y nos quedará en el tintero algunas cosas muy interesantes. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarisalud.com y www.evangelioeterno.com.